¿Se entiende en catalán o quieren que hable en castellano? Pues hablemos en castellano. Voy a cambiar el chip y ya está. El arte rupestre es como si ahora estuviéramos estudiando a Bosco, como si estudiáramos el arte de la Edad Media, por ejemplo, los del siglo XIII, los del siglo XV. Nos parecen muy ajenos, pero está muy cerca de nosotros. Todo está en nuestro ADN. O sea, en el ADN está todo lo que estamos viendo de Homo sapiens, de la prehistoria, de los últimos 30.000, 40.000 años. O sea, en el ADN está todo lo que estamos viendo de Homo sapiens, de la prehistoria, de los últimos 30.000, 40.000 años. Esto no es tan ajeno a nosotros, es muy cercano a nosotros. Y para eso hoy he preparado pues, una charla en una primera parte antropológica para que entienda un poco el contexto en el cual se desarrolló el arte rupestre y, por lo tanto, cómo habría que entenderlo. El arte rupestre es un tema que aborda muchos aspectos de la especie humana. Es, por ejemplo, el tema de la ideología, de las creencias, los rituales, los mitos, los hechos históricos, los valores culturales. O sea, abarca muchísimas cosas, ¿no? Entonces, parecemos nosotros como marcianos a veces delante de temas de pintura o de grabado o de escultura y parece que no entendemos nada, pero en el fondo, si lo pensamos, entenderlo lo entendemos. O quizás lo que no entendemos es el propio significado concreto que el autor quiso dar a esa obra, ¿no? o a esas manifestaciones. Hay que pensar que el arte prehistórico deja casi de existir en el momento en que las sociedades se hacen cada vez más complejas socialmente y necesitan un código que sea más perfecto, y de ahí que el arte esquemático y el arte más abstracto que hemos tenido en los últimos 3.000, 4.000 años llegarían a convertirse en las primeras escrituras o llegarían a parar esos signos a los primeros alfabetos. O sea, hay que pensar que, por ejemplo, el disco de Festos o las escrituras minoicas o todo ese tipo de escrituras que tienen hoy 2.000, 3.000 años antes de Cristo, se generaron a partir de toda una iconografía de arte rupestre que desembocó en estas escrituras, ¿no? Se cambió digamos, el aspecto simbólico ideológico y pasó el signo a un sonido fonético, de tal forma que muchas letras que encontramos, por ejemplo, en el alfabeto latino, vemos que, por ejemplo, la S sigue siendo la S, pero la S tiene forma de serpiente y su sonido es S. O la Z, que también tiene una forma de serpiente, y el sonido es C, como un sonido de serpiente. O sea, hay muchas cosas que vamos descubriendo que aparecen en los alfabetos antiguos, ideográficos, y cómo pasarán a los sentidos fonéticos, ¿no? Entonces, cómo los signos pueden pasar de un lado al otro solamente buscando el sonido que tenga relación con ese símbolo. Pasa algo importante hacia 1.000.000 de años, 500.000 años. O sea, los homínidos llevan algo dentro de sí extraño, raro, son una especie extraña dentro del conjunto de animales del cuaternario, se ven extraños, desde finales del terciario se ven raros, tienen un comportamiento diferente, tienen una capacidad cerebral superior a muchos animales, a muchos mamíferos. Entonces, esas inquietudes, esas necesidades empiezan a generar una serie de artefactos, de elementos visuales, simbólicos, que le ayudan a entender o hacer más entendible el universo que se están planteando. De aquí que empiezan a aparecer algo que para mí llama mucho la atención, que es, por ejemplo, una hacha bifacial, ¿no? Esta hacha bifacial está encontrada en la cima de los huesos de Atapuerca, ¿no? Y ya desde hace 500.000 años, ¿no? Tiene una forma amigdaloide, tiene unos retoques bifaciales en las dos caras,
Eso ya se produce hace casi 1 millón de años, pero hace medio millón de años parece ser que hay un cambio importante en los individuos o en las especies que darán género a los neandertales y a los sapiens. O sea, el árbol genealógico, ahí se empieza a ver que hay alguna cosa más hacia allá, ¿no? Muchas especies de homínidos han ido desapareciendo y van quedando cada vez menos, ¿no? Y ahí tenemos que las que más exitosas son, ¿no? Como serían los neandertales y los sapiens. Ahora, por ejemplo, se dice si los sapiens y los neandertales hacia los 40.000 años ya vivían juntos y por lo tanto compartían muchísimas cosas entre ellos, entre otras el mundo simbólico. Eso lo iremos hablando ahora rápidamente, ¿no? Y lo que sí vamos viendo es que nuestro cerebro va creciendo cada vez más, se va haciendo cada vez más grande. Vemos abajo en 35K, 35.000 años, cómo los materiales líticos se van pareciendo también a los anteriores, pero más estilizados, con mucho más retoque, etcétera, etcétera, ¿no? Como a partir de 35.000, 40.000 años empieza a aparecer algo que llamamos arte rupestre, pero que evidentemente ha empezado mucho antes, muchos años atrás. Hay que pensar que los Homo sapiens que llegan a Europa, en África tienen 200.000 años. Por lo tanto, ya este cerebro estaba trabajando 200.000 años antes de que llegara a Europa. Para empezar, vamos a ver que el arte rupestre, eso que llamamos arte rupestre, ¿no? Pues está dividido en una serie de formas diferentes, de grabados, de pinturas, de bajorrelieves, de esculturas en arcilla y sobre todo también de arte mueble. El arte mueble es muy importante para transmitir, por así decirlo, ¿no? Los materiales de un lado hacia otro. Es decir, como una pieza, una plaqueta o una escultura me la puedo poner yo en el bolsillo e irme a otra parte del mundo, ¿no? Y entonces estas figuras de arte mueble, esas placas, esas piedras o lo que sean, pueden viajar por muchos lugares, ¿no? Es como tener un reloj, unas gafas, una cruz colgada, ¿no? Cualquier cosa que se pueda transportar. Entonces el arte mueble es muy importante para entender el arte paleolítico, ¿eh? El primer arte que vamos a empezar. Pensad que ese primer arte tiene 25 o 30.000 años de perduración, porque cada vez se va haciendo más largo. Antes decíamos hasta los 32, 35.000, ahora ya se está hablando de 38 hacia 40.000 años. Por lo tanto, si llega hasta los 10, hasta los 40, son casi 30.000 años de haber estado en un mismo sistema, en un mismo mundo, en el que las cosas se movían muy lentamente, ¿eh? O sea, los mismos animales que aparecen en Francia o en Italia o en otras partes de Europa son compartidas. Todos compartimos esas mismas ideologías. Ideologías que, si hablamos así en términos generales, yo no creo que haya ninguna religión ni ninguna ideología que haya durado más de 30.000 años. Hasta el momento es lo que ha durado, lo que ha sobrevivido más tiempo. Y solamente conocemos lo que ha sobrevivido el paso del tiempo, porque por ejemplo, los trajes, los ropajes, muchas cosas que desaparecieron, el 90% del contexto cultural del mundo paleolítico ha desaparecido. Por lo tanto, solamente quedan aquellos elementos que han sobrevivido. Hay que pensar que las cuevas, que son las que hasta ahora nos han interesado y a los espeleólogos y a los arqueólogos nos interesan, son grandes contenedores donde se guardan sedimentos, donde se guardan restos de los que habitaron o de los que se refugiaron en esos lugares. Y por otra parte, si lo pensamos, las grandes capillas sixtinas del arte paleolítico, como son Altamira, Chauvet o Lascaux, están en grandes cuevas también, ¿no? O sea, como las cuevas son los contenedores de conservar este arte prehistórico, sobre todo en Europa, ¿no? Me imagino que en otras partes del mundo sucede lo mismo, ¿eh? Quizá hay muchas cosas que todavía se tengan que descubrir, eso por descontado. Yo estoy pensando que cuando pienso en Cataluña, que es la tierra donde nací, quizá la he explorado relativamente poco en relación a otras áreas del planeta, pero me parece que Cataluña es un territorio inexplorado y lo demuestra el hallazgo ahora de la cueva aquí de la Font Major en la Espluga de Francolí, que es una cueva que la han visto miles de espeleólogos, seguro, miles de visitantes. ¿Y cómo es posible que haya aparecido un conjunto tan importante en esa cueva? Eso demuestra
lo poco que sabemos o lo poco que hemos examinado, mirado o explorado nuestras cuevas. Y siempre lo voy a repetir, siempre que me dirija a espeleólogos, arqueólogos que sean interesados en el mundo de las cuevas, siempre les diré que hay que mirar las paredes siempre. Desde que nacemos hasta que nos morimos, nuestra vida, la vida nuestra actual, está llena de comportamientos simbólicos. Nos ponen un nombre, los cristianos hacen una ceremonia para bautizarnos, hay muchos ritos de paso a lo largo de la vida. En América Latina, las chicas cuando tienen 15 años se presentan en sociedad, ya están casaderas, ya se pueden casar. En muchos lugares hacen muchos ritos, por ejemplo, para inaugurar una casa, sacrificar una cabra, un animal. Cuando se casa la gente también hace una ceremonia y hasta cuando nos morimos nos hacen una ceremonia, ¿no? O sea, nuestra vida está plagada de ritos y de un comportamiento simbólico. O sea, parece que eso de los comportamientos simbólicos es una cosa muy antigua y en el fondo nosotros estamos constantemente moviéndonos en lugares con comportamientos simbólicos. Nuestras culturas y sociedades son comportamientos simbólicos casi a diario. Hay algo que vamos a empezar a ver, ¿no? Algo que no hemos visto de la prehistoria, pero que podemos sospechar que así era también, ¿no? Por ejemplo, los grupos que tecnológicamente son menos desarrollados, por ejemplo, en Brasil, en África, en Sudamérica, en África, en Australia, ¿no? Vemos que la pintura corporal es un motivo muy importante, facial y corporal, para participar en ceremonias, ¿no? Y eso lo vemos también en cerámicas, en vasijas que aparecen en muchas otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica, en Sudamérica, ¿no? Vemos cómo las figuras, las vemos abajo, la altira de abajo, cómo también llevan tatuajes o en las caras o en el cuerpo, y las cerámicas, las vasijas que aparecen abajo, no lo puedo enseñar porque no tengo la flechita. Tenemos esas formas de serpientes que aparecen tanto en Australia como en todas partes del mundo, ¿eh? Son como iconos que se van repitiendo en todas partes del mundo. Bien, otro tema que no se ha conservado son todo ese tipo de máscaras que se utilizan en las ceremonias, ¿no? Es un mundo muy importante. También el mundo de los teriantropos. Los teriantropos son mitad hombre y mitad animales, o mitad humanos y mitad animales, ¿no? Y todos estos seres mitológicos que se van creando, todo ese mundo de máscaras, aparece muy bien representado en el arte rupestre. Si os fijáis aquí, si abajo de todo que van dos personas corriendo, tienen cabeza de hongo y también tienen hongos en las manos. También en las del centro, la figura del centro, la figura central, también tiene hongos sobre el cuerpo. La figura de la derecha también tiene todo su cuerpo lleno de hongos, ¿no? O sea, la parte psicotrópica que entra en estos rituales, ¿no? Es muy importante todavía en muchas partes del mundo, actualmente, ¿eh? Ahora los jóvenes y la gente moderna también lo intenta hacer, pero el entendimiento simbólico de cada una de estas cosas es muy diferente, el entendimiento. Bueno, otra cosa que es muy importante en el pasado son los ornamentos, lo que se lleva el difunto a la muerte, ¿no? A la tumba, ¿no? Que son sus cosas más preciadas, ¿no? Por ejemplo, sus collares que lo identifican o sus cosas de prestigio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los incas podemos ver aquí el oro que se llevaban también a las tumbas, los mayas con el jade, que se llamaban el jade, ¿no? Todo ese tipo de cosas, si lo vemos en las personas actuales, podemos ver que en África, en la parte de abajo izquierda, ¿no? Aparece una mujer con un niño que trae muchos adornos. En la otra fotografía podemos ver el sincretismo cultural, como el cristianismo se va introduciendo en África y vemos los escariformes que lleva sobre el cuerpo la mujer y junto con una cruz, ¿no? O los masái, por ejemplo, en África, ¿no? Que en sus ceremonias y sus bodas, ¿no? Las mujeres van muy ornamentadas, ¿no? Y también actualmente, ¿no? Jóvenes y gente que se llena de piercings y collares y cosas, ¿no? Que si lo encontráramos dentro de 5.000 años, este señor en su tumba, plantearía grandes problemas de interpretación el que tantos piercings estuvieran en la cabeza, ¿no? Pero bueno, esto demostraría también que era una sociedad muy complicada ya la que había llegado a este nivel, ¿no? Otro tema son las escarificaciones. Las escarificaciones las encontramos en la cerámica, si podemos ver sobre el brazo, tanto de la mujer de delante como del hombre de atrás, en los brazos traen esas escarificaciones
Y también este personaje, el personaje que está en la tumba, ahí tiene unos tatuajes en la cara, unas pinturas faciales, en la primera foto, ¿eh? Sí, es una cerámica que acompaña a los muertos en México, ¿no? Es del preclásico, ¿no? Del 1000 antes de Cristo, ¿no? Entonces, estas escarificaciones se hacen en África, las mujeres se las hacen para verse más bonitas y también actualmente muchas personas en el mundo occidental se hacen esas escarificaciones también para verse bonitas, ¿no? Que es señalar, hacerte un agujero en la piel, ¿no? Hasta que sangre y ahí ponerle ceniza para cuando se cicatrice quede ese relieve en la piel, ¿no? Como decía, no tenemos ni las pieles ni las indumentarias de cómo podían vivir los últimos sapiens que vivían en el círculo polar ártico, en la zona ártica, ¿no? Pero viendo a los esquimales, más o menos podemos pensar que si hacía frío, más o menos deberían vestidos parecidos. Pero si vemos también un poco qué pieles nos han llegado de la prehistoria, tenemos algunas momias, que está interesante, sobre todo en Sudamérica y también en Egipto, y también la última que encontraron, que es la del hombre del hielo, el Otzi, que tenía en el cuerpo varios tatuajes en partes del cuerpo, porque según los médicos que lo han estudiado, a Otzi, la momia de Otzi, dice que sufría de artritis y por lo tanto estas barras, esas 4 barras o 3 barras más 3 barras, 6, total 10 barras, deberían curar seguramente la artritis, ¿no? O sea, la idea simbólica de tener esos tatuajes en puntos determinados del cuerpo, ¿no? Donde este señor, decían los médicos, que había de sufrir bastante, ¿no? También necesitamos espacios donde nuestros difuntos puedan ir al más allá o puedan descansar eternamente, ¿no? Y para esto se construyeron otras cuevas artificiales como los dólmenes, todo ese tipo de construcciones subterráneas bajo tierra donde está el mundo de los muertos, ¿no? El inframundo, ¿no? En muchas partes del mundo los muertos son limpiados todavía cuando, por ejemplo, en México, ¿no? Cuando es el Día de los Muertos, pues se quitan parte, ¿no? Se limpian, se limpia la tumba, se limpian, se viste, se le pone ropa nueva al difunto, al esqueleto, ¿no? Se le cantan sus canciones preferidas, se toma el tequila o lo que sea necesario en la tumba, se juega al dominó encima con él, si le gustaba. O sea, hay todavía un ritual sobre la muerte muy importante, ¿no? Los espacios son muy importantes, ¿no? A veces cuando uno va a una cueva o se acerca a una cavidad, un abrigo, un alero, ¿no? En cualquier parte, ¿no? La gente siempre generalmente mira hacia la pared si ve alguna pintura o algo. No miramos hacia el exterior, que es donde está el espacio que guarda ese lugar. Y a veces es tan importante el espacio exterior como el espacio interior donde están las pinturas o los grabados o lo que sea, ¿no? O sea, lo que marca a veces una pintura en una cueva no es esa pintura en una cueva, sino ese espacio general desde qué se ve desde esta cueva, y es muy importante hacer un estudio del paisaje para entender qué hace exactamente esas pinturas en ese lugar, ¿no? O esos grabados o lo que sea, ¿no? Cataluña es un territorio, como decía, inexplorado. En el año 98 teníamos unas 66 cuevas con arte prehistórico en Cataluña. Tenemos tres tipos de arte rupestre en Cataluña. Uno es arte paleolítico, otro es un arte paleolítico, pero preneolítico, antes de los agricultores y ramaderos, y después la gran avalancha o el gran monstruo del arte esquemático que llega con las oleadas de las colonizaciones neolíticas a nuestro territorio, ¿no? Entonces, vamos a ver esos 3 momentos y el momento intermedio, que es muy interesante de entender, en el momento en que pueblos y agricultores conviven o van a desaparecer unos para entrar en la economía de los otros, ¿no? Es un territorio que es calcáreo, como muchos sabemos, los que hacemos espeleología sabemos que el 80%, el 90% es calcáreo. Hay muchas zonas con agua, que es lo importante para estos conjuntos rupestres, y muchas cavidades en todo el territorio. O sea, cuevas no faltan y abrigos tampoco, o sea que da para mucho lo que tenemos en Cataluña.
Un momento de la cronología del arte paleolítico. Vamos a ver que vamos del 30.000 al 10.000 y en los pueblos cazadores que estamos, en los últimos cazadores, que está la esquema que está más arriba a la derecha, estos últimos cazadores, si veis esta primera franja, llegan los cazadores hasta el año 5.000 más o menos, que es dentro del periodo neolítico. O sea que los cazadores que venían del paleolítico durante un tiempo vivieron dentro de la neolitización. O sea, era como, pongamos por ejemplo, los indios, los Yanomamis del Brasil, ¿no? Que viven en Brasil y en el mismo tiempo, contemporáneamente, se están haciendo rascacielos en la costa de Brasil, ¿no? En Río de Janeiro. Pero viven otros grupos, conviven allí, ¿no? En el territorio. Pasa lo mismo en Australia, o pasa lo mismo en África, y pasaba lo mismo aquí hace 10.000 años o 5.000 años. Lo que tenemos a las dos filas de arriba son pueblos cazadores. La más alta es paleolítico y la que está más abajo, la segunda, sería esa etapa posterior que van a ser los últimos cazadores, que aparece por primera vez la figura humana dentro de esa narrativa rupestre, ¿no? Y abajo sería el grupo neolítico, que entraría a la cerámica y entraría toda unas formas esquemáticas abstractas, mucho más simbólicas aparentemente, y de un mundo mucho más complejo. El primer conjunto aparece en Cataluña en 1819, o sea, es de los más antiguos que se conoce en Europa. Esta es de las montañas de Pradas y aparece en el texto, es un manuscrito de 1819, pero el manuscrito pone un texto al lado que dice: se leyó en la Real Academia de la Historia en 1830, pero el manuscrito lleva la fecha de 1819, es decir, que el año pasado, perdón, hizo 200 años el primer hallazgo de arte rupestre en Cataluña. Desafortunadamente, cosas que han pasado desafortunadas. El primer hallazgo de pintura paleolítica en Cataluña, que es en la Moleta de Cartagena, la Cueva del Tendo, que vemos este toro rampante vertical, fue arrancado y destruido, bueno, destruido no lo sé, pero expoliado de la cueva y nadie sabe dónde está, pero algún día espero que aparezca en la colección de alguien. Otra cueva que es interesante es la cueva de la Moleta de la Taberna en Margalef, que es dentro de una cueva y este ciervo, es un ciervo grabado, aparece dentro de una pequeña concavidad, y la cueva que yo volví hace unos años, estaba llena ya totalmente de grafitis toda la parte de atrás. Era una cosa verdaderamente desastrosa pensar que cosas que son patrimonio estén en esas condiciones, ¿no? O sea, eso es penoso, pero bueno. Otro yacimiento muy importante en Cataluña es el Molí del Sal. Es un abrigo que se derrumbó hace miles de años también y quedó sepultado. Se empezó a encontrar una serie de restos y ahora es el yacimiento más importante de arte mueble, de arte paleolítico. Tiene más de 20 cantos de piedra con figuras de animales grabados, ¿no? Entonces se ha convertido en el yacimiento más importante. Claro que llevan más de 10 años excavando también en ese yacimiento. Tenemos en Cataluña San Gregori, que lo vemos por la izquierda, que es varias plaquetas que se encontraron en el siglo pasado, y lo que se está excavando en el Molí del Sal, que algunos de los cantos que vemos. Otra cueva importante de Cataluña es la Cueva dels Moros en Cogul. Es una cueva que creó quizá la que más tinta ha derramado de escribir artículos y trabajos y monografías. Por aquí han pasado casi todos los grandes investigadores españoles, arqueólogos, ¿no? Arqueólogos españoles, para estudiar ese friso que aparentemente cuando uno llega allí no ve nada y dicen, no, es que aquí no se ve nada, ¿no? Incluso investigadores del siglo pasado dijeron, es que ya no se ve nada, que ya se ha borrado todo, ¿no? Sin embargo, las pinturas siguen ahí están, ahí siguen, ¿no? Braille, que fue el primero en visitar, uno de los primeros en visitar esa cueva, alertó que en la parte más superior había una escena con una caza de bisonte. En sus trabajos, aquí estamos, Braille está con Martín Almagro, que fue el director del Museo Arqueológico de Barcelona después de la guerra, y le está enseñando Braille el famoso bisonte que él había descubierto, por lo cual este arte más narrativo levantino de épocas finales ya de los cazadores recolectores había de ser paleolítico porque había un bisonte.
Curiosamente, en su primer trabajo, me refiero al número 1 del cuadro, también es un dibujo de Braille. O sea, la primera vez que Braille dibujó ese bisonte, no era un bisonte, pero en la segunda publicación lo convirtió en un bisonte. O sea, la ciencia avanza, ¿no? Como decía él, ¿no? Sin embargo, otros investigadores que fueron revisando ese animal porque era muy importante para determinar si era paleolítico, se descubrió que al final no era un bisonte, sino que era un jabalí. De todas formas, Braille no sabía que en el arte rupestre del Mediterráneo peninsular no hay ninguna pintura de bisonte en ningún lugar. Estas mujeres que aparecen en Cogul, que aparecen en parejas, aparecen también en distintas partes, han ido apareciendo en distintas partes del arte levantino. O sea, nosotros, Cataluña, comparte un arte rupestre con el resto del Mediterráneo peninsular, ¿no? O sea, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía, etcétera, ¿no? O Aragón. Compartimos todos unos antepasados muy comunes que comulgaban con las mismas ideas. Este es un elemento de Cogul que sería el único elemento que no vio Braille y que por supuesto es paleolítico, ¿no? Es paleolítico final ese elemento, ¿no? Otra cosa que no vio Braille fue los grabados que silueteaban los toros que aparecen en ese conjunto y que esos grabados que aparecen perfilando a los animales han de ser seguramente paleolíticos. Eso es un trabajo que todavía estamos realizando ahora, es revalorar el concepto de paleolítico que hay todavía en Cogul, que es un tema que se tiene que trabajar, ¿no? Cataluña en los últimos años pues se han ido encontrando muchas cuevas con arte rupestre, Cova del Taller. Todas estas cuevas son cuevas posterior al paleolítico, ¿eh? O sea, son pospaleolíticas, pero todavía no han llegado aquí los agricultores, ¿eh? O sea, estamos en esa fase de epipaleolítico, mesolítico, en esas etapas que todavía no han llegado los grupos agrícolas. Otro conjunto importante que fue descubierto en el 75 es el de las ermitas de Udecona, que dio bastante material, son como en total, no hay solamente hay estas, hay más en la sierra, hay como unas 15 en total de abrigos y todos son temas de cacería, ¿no? No hay nada de agricultura ni nada. Solamente hay un abrigo, que es el abrigo 4, que está aquí marcado, que es una cueva, es la cueva oscura que le llaman, la cueva Fosca, que en esta cueva se encontró un yacimiento arqueológico. Toda la vaguada que baja de la cueva se encontraron muchos materiales líticos y en esos materiales líticos hay material paleolítico también, ¿eh? Esta es una de las escenas de cacería de aquí de Udecona. Tenemos aquí algunas pinturas. Era para solamente analizar algunas pinturas de aquí de Udecona, las comparaciones que se han hecho entre, por ejemplo, el ciervo de Udecona y el toro que fue arrancado de la Moleta de Cartagena, que tienen conceptos anatómicos muy, muy parecidos. Y eso demostraría que el arte paleolítico sobrevive hasta el final de sus pueblos cazadores-recolectores. O sea, es difícil decir que el paleolítico sobrevivió hasta los 5.000 años, pero su tradición sí sobrevivió hasta esas etapas. Aquí tenemos esta figura de arriba, que también es de Udecona, de arriba de todo, y entramos en un mundo donde podemos observar los rasgos faciales de las figuras, de muchas figuras, ¿no? Las narices, el bigote, si llevan barba, si llevan plumas, si llevan muchos detalles que los van detallando cada vez con más precisión, de tal forma que podemos casi conocer la mano de quien pintó tal figura en tal lugar. También entramos en otra cosa interesante aquí, que son los hechos históricos, que hasta ahora era difícil hablar de que el arte de cazadores-recolectores hablara de grupos con conflictos, con representaciones de conflictos bélicos, con temas de ajusticiamientos, con temas de masacres, ¿no? Aquí la foto de arriba es una masacre que se hizo en Capsanas, la pintura se ven las figuras como tienen las flechas clavadas en el pecho, en la parte posterior, etcétera, y han sido tiradas, abocadas a una serie de agujeros que tiene la cueva, de la cavidad, y donde vemos las figuras como si estuvieran nadando, lo que pasa es que están tiradas de cabeza hacia abajo dentro de un agujero, ¿no? Como si fuera la cima de los huesos, pues algo parecido. Algún día aparecerá en Capsanas ese lugar. Otro tema que es interesante es, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el tema del chamanismo, con esos teriantropos que antes decía, esas figuras que son mitad humanas y mitad animales, ¿no? O que tienen rasgos de animales.
Por ejemplo, en el de arriba el personaje del extremo izquierdo es un teriantropo de Capsanas, y los del centro, en la parte más central, vemos aquí unas colas, y vemos que el personaje más chiquito, que debe ser el novicio, tiene un trazo en la boca negro, casi no se ve, que es el vómito ritual. Se ve en el dibujo se ve un poquito mejor al lado hay un dibujo, que se ve cómo de la boca sale un trazo negro que le llaman el vómito ritual, ¿no? Eso quiere decir que está pasando un rito de paso donde ha tomado alguna cosa psicotrópica. Aquí abajo vemos esta figura que está abajo, que tiene la cabeza de un venado. Esta danza se hace todavía en Sonora, en el de México, para los temas de caza, ¿no? Para temas de cacería. Y aquí vemos en el centro el dibujo de esa figura que tiene un ciervo pequeñito sobre la cabeza de un ciervo, exactamente. Tiene una cola de lobo o de animal canino, y tiene un pedazo de arco y una flecha, se ve aquí en el lado. Está un poco deteriorado el original, pero se ve todavía, ¿no? O sea, está junto a una divinidad zoomorfa, por decirlo de alguna forma, humano zoomorfa, seguramente un espíritu del bosque o de los animales, ¿eh? Y bueno, aquí no sé por qué ha desaparecido la foto que vi arriba, en la foto donde se veían estas figuras en rojo. Es una escena, la primera escena neolítica que conocemos en Cataluña de arte rupestre, en donde unos pastores tienen un perro y tienen dos ovicápidos, dos cabras o dos ovejas. Fíjense que el tipo de cuerpo que tienen esas figuras es muy parecida al que tienen las vasijas en el centro, o sea, un cuerpo tubular, alargado. El de la cerámica es una mujer, esta es de la Cova de l'Hort de Valencia, y tiene el sexo femenino indicado, no se ve, pero es una concha que está impresa aquí. Y aquí vemos también el sexo masculino en las de las pinturas abajo, como es el mismo concepto, ¿no?, de figura. Y estas estarían seguramente, por la analogía con esas figuras, en el 5500 antes de Cristo. Son las primeras cerámicas que llegan a la península ibérica. Bueno, apareció el personaje, ¿no? Aquí tenemos el personaje del extremo izquierdo en color, que está dentro de una cueva, dentro de una cuevecita, y en la parte alta de la montaña se ve un ciervo que está husmeando, oliendo el suelo o comiendo, para dar explicación. Ese ciervo está un poquito más arriba para entender que ellos están en una zona más baja y que un poquito por encima de ellos o a su altura están las montañas donde están los ciervos. O sea, son indicadores, ¿no? Este mundo es el proceso de la neolitización que decimos, en donde aparece toda la cerámica asociado a un mundo totalmente abstracto, esquemático, que se da en muchas partes del mundo. Ese concepto son cenefas, son soles, etcétera, etcétera, ¿no? Animales muy esquemáticos. Este es el mundo de ese neolítico que va entrando, ¿no? Esa plaqueta que está en el punto de arriba de todo, en la izquierda, es un ídolo placa que le llamamos, es de la Cova del Bosquet, del bosquecito, en las montañas de Pradas. Y su decoración es esa decoración de zigzags que se da mucho desde el final del Neolítico a la Edad del Bronce. Todo este mundo, ¿no? Un mundo donde participan ya, después de estas figuras de tipo tubular, aparecen todas estas barras que quizá darán inicio a nuestra bandera catalana de barras, ¿no? 4 barras, y aparecen las figuras humanas con oculados en los ojos, ¿no? Eso ya estamos hablando del Calcolítico, final del Neolítico, primera edad del cobre. Todavía vivirían cazadores en las montañas, grupos de cazadores-recolectores. Les invito que algún día vengan a Montblanc a ver el centro de interpretación, donde tenemos muchas de esas réplicas hechas ahí en el museo. Ya lo estoy dejando caer. Y tenemos más de 44, casi vamos para 45 cuevas con pinturas en las montañas de Pradas. O sea que es uno de los núcleos más importantes. Al menos una tercera parte del arte rupestre de Cataluña está en las montañas de Pradas. Tenemos una de las cuevas que parece que tenga hasta rasgos minoicos, porque esa es la cueva de la Daixa, donde se ve una máscara con ojos triangulares y penacho de plumas, y una hacha doble que aparece en el mundo hacia el oriente, ¿no? Hacia las islas orientales del Mediterráneo.
son hachas dobles que se dan en el mundo minoico sobre todo, ¿no? Aquí estamos estudiando una de estas cuevas donde aparece también alguna especie como de vulvas que están pintadas de gran tamaño en ese mundo esquemático del Neolítico Bronce y donde aparece, nos damos cuenta por el sistema de Stritch, el análisis para ver las fotos de arte rupestre, donde esta misma pintura, que es la que está arriba, abajo vemos que tiene rojo por dentro, que no se ve en la pintura original, o sea, son restos que quedan que el análisis lo detecta, ¿no? O sea, vemos la roca alrededor que no tiene ese color rojizo y el interior de esa representación tenemos mucho rojo pintado en el interior. A veces uno piensa que ha nacido demasiado temprano porque ahora hay muchas técnicas que permiten muchos análisis digitales que son estupendos y que son una maravilla. Aquí les voy a contar un poco sobre el último hallazgo, que es el hallazgo que hemos hecho poco antes de la pandemia. Esto era octubre del 2019, el 30 de octubre, final de mes, cuando recibo una llamada por teléfono de José María Vergés, que había visto unas cosas raras, pero interesantes en la cueva. Él estaba dirigiendo una excavación arqueológica, sigue dirigiendo un proyecto de investigación arqueológica en la cueva de la Font Major, las Plugues Francolí, y entonces me mandó esas fotos y me dijo, te mando las fotos para que veas lo que he visto, ¿no? Son estas fotos, ¿no? Una serie de trazos verticales paralelos y por otra parte un caballo, un magnífico caballo, con una especie de M's que aparecían encima. Primero pensábamos que podían ser grafitis, pero después vimos que no lo eran. Pero rápidamente, cuando me llamó y me mandó esto, él me dijo, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿No? Digo, demasiado bonito para ser verdad. Digo, me parece imposible que aparezca una cueva con esto, que es de conglomerado, aparentemente, se ve el conglomerado abajo, una cueva que ha estado visitada y que es visitada por miles de personas al año, que por aquí hacen las visitas de aventura y que han pasado muchísima gente por aquí. Y me costaba creer que eso pudiera ser. Hasta pensé al principio, por las de arriba no, pero por el caballo pensé, a ver si será alguien que se ha dedicado a hacer alguna cosa. Pero me dijo, bueno, ¿cuándo vienes? Digo, bueno, pues mañana vamos, ¿no? Fuimos a ver, entramos con otros arqueólogos también que estaban excavando y pudimos ver que no solamente habían dos, en el mismo lugar donde estaban esas figuras habían más de como 100 en ese lugar. Era una pequeña galería donde había más de 100 representaciones. Ya nos quedamos un poco preocupados de empezar a ver la cantidad de cosas que habían allí y decidimos que se tenía que hacer un trabajo, perdido un permiso mayor solamente para ese trabajo, para ese tema. Entonces ya pudimos empezar a explorar y encontramos, ahora llevamos más de 200 registros ya. Pero claro, nos agarró la pandemia casi paralizó todo, apenas empezamos otra vez, ahora poco a poco, a volver a visitar la cueva, a volver a trabajar en la catalogación de todo ese conjunto, y es un conjunto verdaderamente impresionante. En el año 57, y si os fijáis que hay un grafiti que pone 1957 aquí arriba, esa cueva estaba sepultada, la entrada no se conocía la cueva. La cueva se conoce a partir de que un señor hace un pozo en 1800 y pico, hace un pozo y va a parar a una de las galerías del sistema subterráneo. Y más o menos sobre el año 57 entran los primeros grupos espeleológicos y hacen la topografía y descubren por dónde podría estar la entrada sepultada. Decían que incluso se oía ruido desde donde estaban ellos al exterior, por lo tanto la entrada tenía que estar allí mismo. Sí, se abrió y es la entrada por la cual entramos actualmente. O sea, el pozo por el cual se abrió debe ser un pequeño sumidero o alguna cosa que hicieron un pozo en ese punto. Está como a 200 metros de la entrada de la entrada original. O sea, pero el interior de estas galerías, como se abrieron en el 57, empezaron aquí, se llenaron de grafitis todas. O sea, todo está lleno de grafitis. Si yo les digo que
Aquí debajo hay la cabeza de un caballo, casi nadie la ve, a no ser que la indiquemos. ¿Ves donde pone 1957? A la derecha mismo, esto es la cabeza de un caballo, si se fijan. Está aquí, la cabeza está exactamente. Y si miras el cuello, verás a ver las patas en este cuadrado que está un poco más abajo. Todo esto es parte del caballo, son las patas del caballo. Y hay como 3 caballos aquí llenos de grafitis y tal, pero están debajo de los grafitis, ¿no? Y así pasa en gran parte de la cueva, o sea, las figuras se ven debajo de los grafitis muchas veces. Aquí, si se fijan, también hay grafitis, hay líneas, rayas por todas partes y hay nombres por todas partes. Pero entre medio podemos ver estas figuras de animales. Una es un oso y la otra es un caballito que va corriendo y el oso va detrás con la boca abierta gritando, para lo que parece. El soporte es un soporte muy blando, que tiene marcadas hasta los arañazos de los murciélagos, de los rapanats, tienen los arañazos de los murciélagos y cualquier contacto involuntario queda marcado automáticamente en el soporte. O sea, si uno pone el dedo, ahí queda su huella dactilar marcada. Entonces, aquí dentro hemos de trabajar sin casco, con el mínimo de cosas, solamente con una lucecita, con una luz, la cámara de fotos y muy poca cosa, porque son galerías muy estrechas, se llaman las gatoneras de los lugares donde entran los gatos, ¿no? Son gateras por donde hay que arrastrarse y van saliendo en pequeños espacios donde hay más figuras, ¿no? Pero es un lugar bastante complicado, ¿no? Hay agua, también hay mucho barro. Cuando llueve, por supuesto, entra el agua por el pozo que se construyó en el 57 y el agua entra dentro, en fin. Hay muchas cosas que hay que solucionar todavía, ¿no? Aquí algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos arriba a la izquierda una cierva. Esta cierva aparentemente, digo, es más antigua de los 15.000 años que estamos proponiendo. Parece ser que son figuras más antiguas todavía, por la forma por el tipo que tiene el cuerpo, las formas que tiene son formas muy arcaicas. Y aquí me ven a mí haciendo luz. De momento, aquí sí traigo el casco y tal porque he tenido que pasar por aquí, por esta gatera de aquí. Y aquí llevo una luz grande para poder iluminar, ¿no? Si se fijan aquí abajo cómo se ve ese bóvido, que así no se ve, pero vemos los cuernos, la cabeza, la mandíbula, el lomo. Me imagino que lo ven bien, ¿no? Y después otro de los elementos más interesantes es todo el mundo abstracto. Si hay 200, pongamos que más de la mitad, más de 100 son elementos simbólicos, ¿no? Abstractos la mayoría. Aquí se ve, ¿no? La cabeza de una cierva que tiene la cabeza hacia abajo. Espero que la vean. Aquí hay las 2 orejas, el perfil del frente, el hocico, la mandíbula hacia aquí, después el cuello largo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia aquí arriba. Y por aquí abajo viene el otro cuello, un poquito más abajo, la línea del otro cuello. Esta también es una galería que está llena de figuras y aquí podemos ver esos grandes grafitis que hay en esa foto de aquí, ¿no? Y cómo los grabados se ven por debajo de esos grafitis que están... lamentablemente la cueva está llena, este lugar donde están los grabados está llena de grafitis, ¿no? Y con el equipo de los topógrafos de la Generalitat de Cataluña, son los que trabajan en el Servicio del Patrimonio Histórico Artístico de la Generalitat de Cataluña, es el equipo de topografía que estamos trabajando para hacer las fotogrametría y todos los alzados y todo lo que sea sin tener que tocar nada, a ser posible, ¿no? Es difícil a veces poner, este es uno de los espacios más grandes, ¿no? Difícil poner las cámaras y las máquinas para poder trabajar, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Eso es en catalán diríamos una crida, ¿no? Un grito de esperanza, no sé, un grito de desesperación, ¿no? Esta es la cova de la Vallmajor, que también está dentro de la lista de las cuevas de patrimonio mundial, en la lista de la UNESCO. Y cuando yo veo, el otro día estaba buscando fotos, si encontraba alguna de aquí de la Vallmajor, porque no tengo fotos de esa cueva, de las pinturas, son unas pinturas esquemáticas, largas, muy bonitas, y encontré estas fotos de Pere Cantons. Creo que lo conozco a Pere Cantons, pero no me acuerdo.
de él, pero sí, sí me suena ese nombre, Pere Cantón, se lo he leído en alguna parte. Y me doy cuenta que la cueva también está otra vez, no otra vez, ¿no? Está llena de grafitis, ¿no? Como otras, ¿no? Y yo digo, no es posible, ¿cómo podríamos hacer los espeleólogos para que se respetara esos espacios subterráneos? ¿Cómo hacer no sé, una ley de patrimonio que impida que estas cosas sucedan, ¿no? Les voy a decir una cosa, estas cuevas, esta misma cueva, la cueva de Mayor, ya les digo yo ahora, que no ha sido explorada metódicamente para encontrar grabados o pinturas. Eso ya lo digo ahora. Y no esta, sino todo el resto que hay en Cataluña. O sea, el resto de cuevas que hay en Cataluña no han sido investigadas, no han sido estudiadas, no han sido inspeccionadas. Porque para inspeccionarlas hay que usar unas luces muy pequeñas, con muy poca luz, ver con mucho detalle si hay algún grabado. Es decir, no es fácil, no es tan fácil a veces verlos. O sea, cuando los ves dices, ay, qué bien se ven, ¿no? Pero encontrarlos es más difícil, ¿no? Entonces hace falta una preparación, ¿no? Sobre todo de vista y de intuición de decir, en este lugar hay que mirar, ¿no? Y ahí están, ¿no? O sea, es como los que buscan hongos o los que buscan bolets por las montañas, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Me da mucha tristeza ver ese tipo de cosas que pasen en todas partes y en muchas partes del mundo, ¿no? Yo digo, ¿cómo la gente durante miles de años eso no pasó y en poco tiempo nuestras generaciones ha destrozado verdaderamente muchos conjuntos, ¿no? Muchos conjuntos, ¿no? Por ejemplo, esta cueva de Major, ¿no? Pero estoy convencido que la taberna que la vi hace unos años también estaba llena de grafitis en la parte final, pero de una forma grotesca, terrible, espantosa, ¿no? Y ¿cómo es posible que pasen esas cosas, se puedan hacer esas cosas? No sé cómo hay que hacerle, pero hay que hacer algo para que eso no suceda. Es solamente explicar de que el arte prehistórico, el arte rupestre, el arte en general, ¿no? está implicado en todas las partes, en lo social, lo ideológico, lo histórico, lo filosófico, en el conocimiento, en las ciencias, en los mitos, en la vida cotidiana. O sea, le corresponde, siempre digo, un significado mucho más ancho que un valor estético, ¿no? Ha sido y sigue siendo nuestro medio de comunicación más importante y de expresión simbólica de nuestra especie, que somos Homo sapiens. Y con eso espero terminar esa pequeña charla y hablar con ustedes todo lo que quieran. Interesante. L'Espluga de Francolí, con las veces que estuvimos allí, Sí. que no viésemos nada, es que... ¿Qué quiere decir eso, Montse? ¿Qué quiere decir eso? Que los espeleólogos de Cataluña no miran una pared, no miran una pared, Sí, sí. no la miran. Se pasan arrastrando al lado de él, arrastrando, pero no lo ven. Yo digo, ¿cómo es posible con más de 100 años de espeleología en Cataluña y no hemos... Tú miras en el Cantábrico, miras en Francia, los espeleólogos no paran de buscar en las cuevas arte prehistórico. Y así hay. Yo digo, ¿pero cómo es posible que en Cataluña encontremos esto? Quiere decir que hay muchas más. Lo que pasa es que nadie las ha visto, nadie las busca.